Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar con el curso de Teoría de Grafos 1. Hoy vamos a hablar del digrafo de Bruegel, pero como siempre vamos a comenzar hablando de lo que hicimos en el video anterior. Definimos grafos dirigidos o digrafos. Como ejemplos mostramos eh, una cadena de Markov y mencionamos esos digrafos que utiliza Stephen Wolfram en sus modelos, esos digrafos alucinantes, ¿no? Definimos lo que es el grafo base de un digrafo dado, definimos caminos, ciclos, matriz de incidencia, matriz de adyacencia, conexidad y también el concepto correspondiente a lo que llamamos sucesiones gráficas. En el video anterior a ese otro video obtuvimos el resultado de las sumas de los grados. Cuando hablamos de digrafos hay grado de entrada y grado de salida en cada vértice. Si tú sumas los grados de salida, da lo mismo que sumar los grados de entrada y eso da también la misma cantidad de lados. O sea, la suma de los grados de entrada es igual a la suma de los grados de salida, que es exactamente la cantidad de lados que tiene el dígrafo. Definimos lo que es el split bipartito de un dígrafo dado y utilizando esos splits vimos que para resolver el problema de decidir si una sucesión dada de pares de enteros se puede realizar por un dígrafo, tú puedes trasladar ese problema del contexto de los dígrafos al contexto de los grafos a través de un grafo bipartito asociado. Una vez que estás en el mundo de los grafos, resuelves el problema de la asociación gráfica y una vez que tengas esa solución, reviertes el proceso y tienes el problema resuelto para el contexto de los dígrafos. Eso fue lo que hicimos en el video anterior. Vamos con lo que corresponde al video de hoy. Antes de hablar del dígrafo de Bruegel, mencionemos que el concepto de paseo se puede dar de manera natural en el contexto de los dígrafos. Y una vez que tienes ese concepto de paseo, tienes el concepto de recorrido. ¿Qué es un recorrido? Un recorrido es un paseo que no repite lados. Una vez que tienes el concepto de recorrido para dígrafo, entonces puedes definir lo que es un recorrido cerrado. Y con el concepto de recorrido cerrado, tienes el concepto de circuito euleriano. Y así tienes el concepto de dígrafo euleriano. Para caracterizar los dígrafos eulerianos, vamos a analizar el siguiente resultado. Supongamos que se nos da un dígrafo y ese dígrafo satisface lo siguiente. Delta más minúscula es mayor o igual que 1. Es decir, cada vértice tiene por lo menos un sucesor. Como estamos trabajando con dígrafos finitos, podemos elegir un camino maximal en ese
dígrafo, vamos a llamarlo P, y consideremos el último de los vértices que están en ese camino P. Por hipótesis, ese vértice tiene sucesores y esos sucesores no pueden estar fuera de P porque, de ser así, se podría extender P, ya no sería maximal. Así que U tiene vecinos en el mismo camino P. Eso da para un ciclo. Si en vez de pensarlo con el último vértice lo piensas con el primero, y si la hipótesis en lugar de ser con delta más es con delta menos, entonces el razonamiento sería que B tiene predecesor, el predecesor no puede estar fuera del camino, porque entonces se podría extender y P no sería maximal, así que este vértice tendría predecesor dentro del camino. Eso te daría para un ciclo. Es decir, ese razonamiento, ese análisis demuestra este resultado. Si tienes un dígrafo G que satisface esto o esto otro, entonces ese grafo tiene un ciclo. Con este resultado y haciendo inducción en la cantidad de lados del dígrafo, puedes demostrar sin problema que un dígrafo es euleriano si y solo si cada vértice satisface esta condición, grado de salida igual a grado de entrada, y el grafo base asociado a el dígrafo dado de G, tiene a lo sumo una componente no trivial. Eso es un ejercicio sencillo una vez que uno tiene este resultado de arriba. Así que así quedarían caracterizados los dígrafos eulerianos. Lo que queremos hacer ahora es una aplicación de este resultado. Una aplicación interesante que tiene que ver con ciclos de de Bruijn. Fíjate, por ejemplo, en este caso particular. Esta es una cadena que tiene 16 dígitos, una cadena binaria de 16 dígitos. Si prestas atención, vas a ver que los 4 primeros dígitos te dan el 0000, luego comenzando desde el segundo en adelante, tienes el 0001, si comienzas desde el tercero, 0011, y así sucesivamente, cada vez te da un bloque de 4 dígitos distinto al anterior. Y no solamente eso, sino que cuando llegas aquí al final, que tienes este 0101, y luego continúas con el 1010, es decir, de manera cíclica, vas a tener todas, todas las palabras de longitud 4 en ese alfabeto formado por el 1 y el 0. Al verlo de manera cíclica, tienes todos los bloques de longitud 4 posibles. Eso es un ejemplo de lo que se conoce como un ciclo de de Bruijn. De Bruijn es este señor que está acá. En honor a él se le colocó ese nombre a estas sucesiones, a estos ciclos. Esto se puede hacer en alfabetos de longitud K. Para alfabetos de longitud K eso también se puede hacer, pero nosotros lo estamos haciendo solo para binarias, ¿no? Bien, pero en general entonces, ¿qué es un ciclo de de Bruijn? Es una cadena, nosotros estamos haciendo lo binario, que tiene longitud 2 a la n,
y que al verla de manera cíclica contiene todos los bloques binarios de longitud n, distintos obviamente. Y la pregunta natural es, bueno, si yo te doy n, ¿será que está garantizada la existencia de un ciclo de de Bruijn para ese n? Y de ser así, ¿cómo hacemos para obtener 1? Bueno, a eso vamos. Para ilustrarlo, vamos a hacer el caso n igual 4 y para eso vamos a construir un digrafo que vamos a llamar d sub 4. Los vértices van a ser cadenas binarias de longitud 3, es decir, este número menos 1. Ya estoy pensando en el caso general, ¿no? El vértice U es predecesor del vértice B si los últimos dos dígitos de U coinciden con los dos primeros dígitos de B. Y una vez que tengas los lados ya dispuestos en el dígrafo, vas a etiquetarlos de la siguiente manera. El lado que comienza en U y termina en B va a tener como etiqueta el último dígito de la cabeza de ese lado, de B en este caso. El grafo así definido de sub 4 resulta ser euleriano. Y no solamente es euleriano, sino que las etiquetas de los lados de cualquier circuito euleriano que tú elijas allí forman un ciclo de de Bruijn. ¿Qué te parece eso? Brutal, ¿no? Aquí está entonces el gráfico. Fíjate que tienes, por ejemplo, aquí 001 conectado con el 011 desde aquí, en este orden, pues de aquí para acá, porque este termina en 01 y este comienza en 01. Y ese lado tiene como etiqueta precisamente el último dígito de la cabeza, que es 1. Y eso ocurre con todo lo demás acá. Vamos a ver la definición en general. Ya mencioné arriba que los vértices de d sub n ahora son cadenas binarias de longitud n-1. El vértice U viene antes que el vértice B, es decir, B es sucesor de U, si los últimos n-2 dígitos del primero coinciden con los primeros n-2 dígitos del segundo. Una vez que tienes ya los lados, entonces lo vas a etiquetar con el último dígito que tenga la cabeza de ese lado. Así queda definido d sub n en general y vamos a hacer el siguiente análisis para ver que es euleriano y que cumple con la condición que dijimos antes. Cuando tienes un vértice cualquiera, si le agregas un 0 al final y le quitas el primer dígito, obtienes un vecino, un sucesor. Igual si lo haces con el 1. O sea que hay dos posibilidades para los sucesores. Es decir, todo vértice tiene d más, es decir, grado de salida igual a 2. De forma parecida podemos razonar viéndolo como sucesor. Cada vértice es sucesor de un vértice que comienza con 1 y que el resto de dígitos coinciden con el vértice del que estamos hablando al principio. Así, y ese vértice tiene como predecesor otro que comienza con 0 y todo lo demás es igual a la primera parte de el nombre de B. Es decir que entran dos lados a cada vértice B, o sea, d menos db es igual a 2. Tenemos entonces que d más y d menos de b es igual.
para cada vértice. Cada vértice satisface esto. De más es igual a de menos para cada vértice. De hecho, aquí es mucho más de lo que dice allá, ¿no? Porque no solamente son iguales entre ellos para cada vértice, sino que son iguales para todos los vértices. Eso es mucho más de lo que se pide en el teorema. Igual que la otra condición. Aquí, si tú tienes un vértice cualquiera, B1, B2, B3, etcétera, este es el nombre, o sea, cada B sub j es 0 o 1. Entonces, tú puedes llegar a partir de cualquier vértice simplemente siguiendo los lados que están etiquetados como B1, B2, B3, etcétera, hasta Bn-1. O sea, a partir de cualquier vértice puedes llegar a cualquier otro vértice. Eso es conexidad. Ese grafo es conexo, lo cual es mucho más fuerte de lo que se está pidiendo acá. Aquí solo se pide que el grafo base tenga a lo sumo una componente no trivial. Entonces aquí no solamente es que el grafo base es conexo, sino que todo el digrafo ya es de una vez conexo. Por lo tanto, hoy es euleriano. D sub n es euleriano para todo n. Ahora vamos con la otra condición. Agarrar C, un circuito euleriano cualquiera. Lo que queremos ver es que los lados tienen etiquetas que van a formar un ciclo de Broglie. Entonces agarra un ciclo euleriano en Dn. Si tú tienes un vértice etiquetado de esta forma, B1, B2, B3 hasta Bn-1, como este ciclo visita todos los vértices, entonces, y para llegar a este vértice hay que haber utilizado las etiquetas B1, B2 hasta Bn, aquí es Bn-1, todas las etiquetas hasta Bn-1. Ya va, se me fue un corchete y hasta Bn-1 tenemos eso. O sea, las etiquetas aparecen en el camino, en el recorrido del circuito este. Y una vez que estás en B, ya sabes que tienes la posibilidad de ir siguiendo por el 0 o siguiendo por el 1. O sea, agregándole ese Bn al final a esto. En ese caso vas a tener toda la cadena B1, B2 hasta Bn para el C. O sea que con C tú vas a utilizar, con C vas a obtener, quiero decir, todas las n-tuplas posibles, porque todos los vértices, o sea, en los vértices están todas las n-1 tuplas, están todas. Y de este vértice, al visitar otro vértice, completas con el n para tener la n-tupla desde B1 hasta Bn. Entonces están todas las n-tuplas. Y son distintas, ¿no? Cada vez que vas de un vértice a el otro, las n-tuplas son distintas. Eso dice que C, el circuito euleriano, cuando tú observas las etiquetas de ese circuito, vas a tener todos los bloques de longitud n distintos cuando lo ves de forma consecutiva y cíclica, y de longitud n, todos distintos. Eso es lo que significa que C sea un ciclo de De Broglie. Con eso tenemos para enunciar el teorema. Dado n, el grafo de De Broglie es euleriano, y no solo eso, sino que elige un ciclo euleriano cualquiera allí y fíjate en las etiquetas de los lados. Al hacer eso, en ese orden, tienes para definir un ciclo de De Broglie. Un resultado muy simpático, muy interesante.
que aplica los recorridos eulerianos para hacer una construcción bonita, una construcción de un ciclo que tiene esas características tan interesantes como la sucesión de De Broglie. Muy bien, dejemos este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.